Ondas rusas. Bibliografía base, Rodríguez Martín, capítulo 12 y agente físico terapéutico de Cordero. Bueno, como estábamos charlando en lo que es el video de corrientes interferenciales, este está dentro de la misma y ya vamos a analizar las características específicas de la corriente. La introducción inicial de esta técnica en el fortalecimiento muscular va a ser dada gracias a Kotz en el año 1970, quien las usó con fin de entrenar al equipo olímpico ruso. Dentro de su programa de ejercicios y de entrenamiento complementaron el uso de este tipo de corriente. Kotz sí o sí defendió al 100% que la contracción inducida por las corrientes de media frecuencia llegaba al máximo de reclutamiento de las unidades motoras, es decir, que si las reclutaban en su totalidad, el músculo podía contraerse al máximo de su capacidad y realizando un programa específico según cada miembro, cada persona, las sesiones repetidas, la estipulación correcta de los parámetros, podían sí o sí con el complemento de la actividad física de manera activa del deportista, aumentaban la capacidad de tensión o fortalecimiento muscular. Sí o sí, esta corriente está diseñada para individuos sanos e incluso con aplicaciones en deportes de alto rendimiento. Gracias a que podemos obtener con este tipo de corriente contracciones mayores o iguales que el 100% de la capacidad contráctil que va a tener el músculo y provocar obviamente la hipertrofia muscular. Entonces también además tenemos sus aplicaciones a nivel de estética con fines de remodelación, adelgazamiento, para adiposidades localizadas, flacidez o celulitis. Ya lo vamos a desarrollar en lo que es fisioterapia estética. ¿Cuáles van a ser los beneficios, ¿sí? De la media frecuencia, como les venía trabajando en las corrientes interferenciales? Sí o sí vamos a tener en primera instancia que el componente galvánico va a ser nulo, va a estar anulado, ya que la corriente de Kotz de media frecuencia tiene características específicas que hacen que se evite el efecto químico debajo de los electrodos. Por ende, la sensación que va a percibir nuestro paciente va a ser poco molesta. Vamos a poder trabajar intensidades elevadas considerables, siempre dentro del límite tolerable, y bastante profundidad vamos a alcanzar. Además que vamos a poder aplicar electrodos grandes, pequeños, de manera longitudinal, coplanar, y trabajar en su totalidad a los grupos musculares, combinándolos. Con respecto a lo que es las modificaciones que se van a realizar en el equipo, ya en la actualidad tenemos la posibilidad de que la modulación está ya dentro del mismo, es decir, que estamos hablando de una onda rusa bipolar. No tenemos que modular este tipo de corriente en el paciente, entonces nuestra aplicación va a ser bipolar. Y también tenemos la posibilidad de realizar modulaciones tanto como en la forma de impulso, como en la frecuencia, como en la amplitud, ¿sí? Entonces tenemos un gran rango de posibilidades para trabajar con nuestros pacientes o deportistas y así evitar tanto la acomodación como el retraso o el retardo de los objetivos terapéuticos. Entonces tenemos un gran rango de posibilidades en las que podemos modular frecuencia, forma de impulsos y amplitud. Como siempre le venimos charlando en lo que es potenciación muscular, lo ideal es tener una modulación cuadrangular, sí o sí, porque son más eficaces para lo que es potenciación y a su vez por el respeto al proceso fisiológico de la membrana celular muscular como nerviosa. Nuestros tiempos de impulso y reposos van a beneficiar a este proceso fisiológico químico y mejor resultados vamos a tener al momento de generar la contracción muscular. Sí o sí vamos a tener una frecuencia portadora a nuestro equipo que va a ser de 2500 Hz, pero a nuestro paciente o a nuestro deportista lo que vamos a hacer es aplicaciones con frecuencia ya modulada entre 50 y 120 Hz o hasta 150 también podemos encontrar de frecuencia.
Obviamente la frecuencia va a estar determinada según las características de nuestro tipo de fibra muscular que va a componerlo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta si son fibras rápidas, lentas, y según ello vamos a tener presente los tiempos de impulso, reposo y frecuencia. Otra característica que define a las corrientes de Cotes, además de las que venimos mencionando, es que sí o sí los impulsos van a estar agrupados en trenes con sus respectivos reposos. Vamos a tener tiempos aproximados de trenes en los que podemos estipular nuestros tratamientos, que lo vamos a ver más adelante en la diapositiva siguiente. Entonces vamos a tener otra posibilidad, ¿sí? Además de regular la frecuencia, la forma, la amplitud, y va a ser la razón aritmética, que es la que estuvimos trabajando también en corrientes interferenciales, que hace referencia a la relación que hay entre el tiempo del tren y tiempo de su reposo. Lo ideal es poder tener una razón específica ideal, que es la relación 1,4, es decir, que vamos a tener un tiempo de emisión de tren de impulsos y 4 de reposos. Aquí en la imagen podemos ver la relación que existe, 1/6, 1/3 y 1/1. Entonces sí o sí, para adaptarse a las fibras rápidas, lentas, nerviosas y musculares, la relación 1,4 es la ideal. Cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en personas sanas, ¿sí? En las que busquen potenciar a nivel muscular, pero no tienen un entrenamiento previo, la razón aritmética puede ser mayor. Podemos llegar a tener la relación 1,6 o 1,8, y en caso de deportistas hasta podemos llegar a tener una razón aritmética de 1/1, ¿sí? Entonces esto va a variar según el estado de nuestro paciente o deportista al que vamos a colaborar, ¿sí? Con respecto a las características físicas, nosotros vimos que la interferencial clásica nos habla de una corriente que va a ser sinusoidal, pero en este caso vamos a tener una modulación rectangular, donde la frecuencia va a ser portadora de 2500 Hz, pero va a estar modulada entre 50 y 120 Hz, bifásica, simétrica, y los impulsos agrupados en trenes. Importantísimo poder describir estas características de manera completa, ¿sí? Es una corriente, sí, sinusoidal, pero con una modulación rectangular. Bien. Con respecto al análisis del tren, nosotros podemos ver los valores generales que podemos trabajar, que como les decía anteriormente, el tren está conformado por un paquete de impulsos agrupados en fases o paquetes, como dice allí, y con la característica de que cada impulso va a tener su reposo propiamente. Esta unidad de medida va a ser en milisegundos, y cada fase o paquete va a estar compuesto entre 50 impulsos con una duración específica de 2.0 milisegundos o 0.1 milisegundos cada uno. Va a generar estos valores, pero va a variar según el tipo de fibra. Ya vamos a ver en el siguiente cuadro. Con respecto a los valores según los tipos de fibras, podemos observar aquí en este cuadro que nos resume valores generales que nos vamos a guiar, y son los que ustedes van a tener como guía para el estudio de lo que es esta unidad. Los tiempos de impulso y reposo, tanto para fibra rápida como lenta, ¿sí? Y los valores en trenes y reposos. Importante analizar lo siguiente, que sí o sí, para estipular los tiempos de trenes y sus reposos respectivamente, van a estar dependiendo del estado del paciente y nuestros objetivos. Como les decía, si estamos trabajando con una persona que tiene el objetivo de potenciar su musculatura después de un postquirúrgico, entonces lo que vamos a tratar es que nuestros reposos, nuestros trenes de impulso sean cortos, nuestros reposos un poco más largos. Y en caso de que, por ejemplo, estemos trabajando con un deportista con un entrenamiento previo bastante importante, entonces los trenes pueden ser contracciones mantenidas con mayor tiempo y reposos cortos. Entonces eso va a variar según nuestra experiencia y objetivo y estado del paciente.
Con respecto a las consideraciones específicas de la aplicación de ondas rusas, tenemos que tener en cuenta que entonces vamos a tener en cuenta los objetivos que vamos a querer lograr, el estado del paciente, el grupo muscular a trabajar, su respuesta propia y la composición del mismo. ¿Sí? Entonces sí o sí para determinar esto lo necesitamos sí o sí analizar inicialmente para después poder determinar la dosificación inicial y los cuidados propios en ese caso. Bien, entonces sí o sí tenemos varias opciones de trabajar con nuestros pacientes, ¿sí? Si queremos trabajar de manera activa con nuestro paciente, lo podemos trabajar de manera resistiva, con trabajo isométrico, isotónico, concéntricos, excéntricos, en cadena abierta o cerrada. Tenemos muchas opciones de combinación para lo que es la aplicación práctica del equipo. En cuanto al tiempo y el modo de potenciar, hay diferentes variantes que podemos guiarnos en la bibliografía y según después nuestra experiencia puede ir variando, mejorando, ¿sí? Se puede aplicar contracciones moderadas para precalentamiento muscular, que puede ser de 5 a 10 minutos. Después seguir con contracciones intensas y trabajar ya la musculatura con fibras de tipo rápida. Y como para finalizar el tiempo de sesión se puede colocar un tiempo de aplicación donde las contracciones van a ser vibratorias y para generar una relajación al final del trabajo durante la sesión. Entonces estas propuestas pueden ir variando según siempre nuestro objetivo inicial y estado del paciente. El tratamiento puede variar, puede ser de 2 a 3 o hasta 4 veces por semana. El tiempo que les refiero aquí es el tiempo de sesión final, donde lo podemos combinar con otros agentes y actividad del paciente de manera activa. Y para tener buenos resultados, las sesiones obviamente van entre 12 a 15 como para poder tener un buen resultado, ¿sí? Algunos métodos van a ir variando según la bibliografía, pero nosotros nos podemos guiar en base a esto que venimos analizando. Igualmente en nuestra clase presencial lo vamos a desarrollar un poco más específica la parte práctica. Bien, con respecto a las indicaciones, contraindicaciones y precauciones son las que estuvimos viendo en corrientes interferenciales en el otro video. Y como ya les dije, este tipo de corriente se aplica en pacientes sanos, con la musculatura sana y como parte de un tratamiento de potenciación o hipertrofia muscular.